Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo cuento con la participación de 3 destacados abogados y vamos a tratar un tema que ha estado dominando la discusión en los ámbitos judiciales. El llamado criterio de oportunidad en los casos penales complejos. Y para ello vamos a hablar con los doctores Julio Curi, Carlos Julio Martínez y César Alcántara. Y probablemente en el transcurso del programa se incorpore el doctor José Serrata. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Miguel, las gracias. ¿Qué significa realmente el criterio de oportunidad en casos penales complejos? Adelante. Bueno, como su nombre lo indica, el criterio de oportunidad en casos penales complejos es actualmente la figura de aplicación más compleja en su aplicación y ha sido compleja también en su redacción. ¿Pero qué es complejidad en un caso judicial? La complejidad viene por muchas razones. Puede ser por la propia estructura de la norma y puede ser por la manera como se procede para hacer efectiva esa norma. Y supongo yo que el expediente también, ¿no? ¿Sí? ¿Se refiere cuando por qué un caso es complejo? Un caso es complejo por la cantidad de imputados, por tratarse de delincuencia organizada, por la cantidad de víctimas y por otra serie de condiciones que establece el código para que un caso sea declarado complejo. En los círculos de personas que no desconocen las normativas judiciales, cuando se habla de complejidad, se hace uno la imagen de que es un proceso que puede durar mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Okay. Sí, claro, Miguel. Como te explicaba César, la complejidad puede, por ejemplo, derivar de la multiplicidad de autores del hecho punible o de los hechos punibles y de la cantidad de hechos cuando son criminalidad organizada. Entonces, la complejidad es porque el Ministerio Público precisa de más tiempo para llevar a cabo la investigación y presentar el correspondiente acto conclusivo, que generalmente lo es la acusación. Entonces, cuando confronta dificultades para probar la comisión de los hechos, el Código Procesal Penal prevé este instituto procesal, que es el que nos convoca hoy, el criterio de oportunidad. A diferencia de los casos simples, que el Ministerio Público puede, en los casos simples, insisto, emitir un dictamen motivado, prescindiendo de la acción penal con respecto de un imputado. Son los casos de bagatela, los de menor cuantía, cuando la pena que apareja el hecho es de 3 años, ¿no? 3 años. O menos. Ahora, si la pena que apareja el hecho es superior y el caso ha sido declarado complejo, el Ministerio Público pierde la discrecionalidad de decidir a quién... ¿Está bien así? Sí, pero ¿quién declara la complejidad de un expediente o de un proceso? El juez. El juez declara la complejidad y al juez se le solicita también la aplicación del criterio de oportunidad, que le vamos a llamar complejo, criterio de oportunidad complejo, le vamos a poner ese nombre para identificarlo, y es el juez que tiene que emitirlo por sentencia. ¿Qué quiere decir que tiene que emitirlo por sentencia? Que tiene que ser contradictorio. Escucho por ahí que la parte imputada o la parte acusada no va a participar en la parte primaria del procedimiento de conocimiento de aplicación del criterio. Estamos refiriéndonos expresamente a qué expediente. No me estoy refiriendo exclusivamente a ningún expediente, sino al concepto. Sino es que escucho que los casos, las solicitudes que ha hecho el Ministerio Público para la aplicación de determinado aplicación del criterio de oportunidad complejo, se van a conocer solo el Ministerio Público y el juez. Es decir, a puerta cerrada no se le va a dar participación a los imputados favorecidos. Sí. A los imputados favorecidos, obviamente. No así a los demás. Pero a los acusados no se le va a dar oportunidad. Eso significa que va a ser una parte principal del proceso, que es la parte imputada, no va a participar en el conocimiento. César, permíteme enderezar el asunto. Ahorita cuando escuché un ruido extraño, por eso pregunté si estaba todo bien. No, es un helicóptero que pasó. Ah, ya.
No, en el caso ya que está sobre el tapete, que el caso Calamar, lo que el Ministerio Público pretende es conocer el criterio de oportunidad, y así lo decidió el juez en una decisión que ya fue objeto de un recurso de alzada, de apelación, conocer únicamente la audiencia con la presencia de los imputados favorecidos y sus defensas técnicas, el Ministerio Público, no así los demás imputados del caso. Eso es lo que tengo entendido. A eso me refería. Sí. Pero Sí. ¿qué concepto utiliza el Ministerio Público o un juez para separar y tener lo que ustedes llaman acusados favorecidos? No son acusados favorecidos. Yo diría que son más bien investigados favorecidos o cooperantes, Sí. investigados cooperantes que no han sido todavía acusados. Aunque el código Sí. exige que sean imputados. Pero por obvias razones no han sido imputados para poder tener la posibilidad de presentarlo al final como testigo. Como testigo de cargo, ¿no? Testigo a cargo. A cargo. Yo creo que ahí radica la problemática y es la percepción general que se tiene sobre la aplicación del criterio de oportunidad. O sea, a quién beneficio y a quién no. Evidentemente que la aplicación del criterio refiere a una facultad, a una discrecionalidad reglamentada para el Ministerio Público, y por eso indico, por discrecionalidad, es que puede adoptarla sí o no. Ya es una competencia exclusiva del Ministerio Público, pero la reglamentación obedece a que debe seguir unos pasos precisados y específicos. ¿No en la implica norma. eso un privilegio dentro de un proceso específico? Sí, evidentemente que sí. Ya hay un régimen de consecuencias que se evade con ellos, hay un castigo penal que tiene una finalidad, todo eso se superpone con una idea mercantilista, utilitaria de la justicia, y evidentemente que la transforma en un negocio. ¿Cuántos expedientes están bajo ese criterio actualmente? Supongo que todos son expedientes de corrupción, ¿no? Mira, yo creo que debemos dar un paso atrás en este conversatorio, Miguel, para explicarle a la teleaudiencia cuándo el Ministerio Público acuerda con imputados los criterios de oportunidad en los casos complejos. A ver, es una solución, es una herramienta, un instrumento para que una persona que ha cometido un hecho punible le proporcione información al Ministerio Público sobre los hechos o le ayude con su testimonio a fundamentar la acusación que va a presentar contra otros imputados. Lo que sucede es, como ya decía Carlos Julio, que no se trata de una potestad meramente discrecional, sino reglada. Reglada porque tiene que verificarse una condición que el Código Procesal Penal exige en el artículo 370, numeral 6. Y es que la acción punible con respecto de ese imputado que se favorece con el criterio de oportunidad sea considerablemente más leve que la que le corresponde a los demás por los hechos que han cometido. Y para llegar... Pero no lo exonera totalmente de culpa. Sí, se extingue la acción penal con respecto al imputado que se favorece. No debería exonerarlo de culpa porque entonces podría caer en inconstitucional. Porque el artículo 146, en su numeral 5, dice que los privilegios, ¿me entiendes? Los privilegios procesales que reciben no pueden ser ni ilimitados, y tienen que ser además restrictivos. De manera que al ser la aplicación del criterio de oportunidad complejo, ilimitado y totales, porque la responsabilidad es exonerada completamente y la libertad también es plena, entonces eso podría ser inconstitucional, porque la Constitución prohíbe que sean ilimitados y tiene que ser restrictivos Pero los beneficios. ¿cuántos casos de corrupción que están ventilándose en los tribunales dominicanos han sido considerados o caen dentro del marco del criterio de oportunidad? Los casos de corrupción administrativa, o sea, se tratan de investigaciones complejas, involucran... No, ya eso lo sabemos, pero ¿qué expediente específico están siendo objeto? Bueno, todos los denominados de animales marinos han conllevado de algún modo la aplicación de un criterio de oportunidad, desde calamar, desde coral. Ya hemos visto, son esas facilitaciones procesales para supuestamente eficientizar la justicia
que conllevan criterios de oportunidad, conciliación, delaciones premiadas, son todas las figuras jurídicas sí, que se han utilizado para precisamente prescindir de la acción y de algún modo garantizar la investigación y llevar a cabo así ese rol persecutor. Sin embargo, a pesar de que eso tiene una finalidad de una reducción de la sentencia, extingue la acción. Extingue la acción. Sí, extingue. pero como no ha conllevado el sometimiento a un procedimiento penal de algunas figuras, de ahí se asume entonces como un criterio de impunidad. En el pasado, ¿ese concepto se aplicó con frecuencia en casos parecidos o en la justicia dominicana o es una novedad, entre comillas, no en el sistema judicial dominicano? Bueno, ha estado en el Código Procesal Penal desde que se hizo el código. Ahora bien, es una novedad porque es ahora que se está haciendo aplicación con más, vamos a decir, con más frecuencia. Pero ¿cuál es el propósito real del criterio de oportunidad? Por ejemplo, agilizar los procesos. Sí. Aclarar los hechos, clarificar los hechos que se están investigando y que también las informaciones que den los cooperantes permitan que se obtenga condena contra los acusados. Pero el hecho de no corresponderse con la normativa precisada para su aplicación es lo que ha llevado a una utilización desfigurada de esas figuras jurídicas, de esos instrumentos jurídicos. De ahí que han surgido un sinnúmero de cuestionamientos. Tenemos un ejemplo internacional en el caso de Brecht, ya luego que hubo delaciones que facilitaron una investigación y conllevaron determinadas sanciones, posteriormente fueron o resultaron anuladas. Entonces, los aportes que realizan estos delatores, estos investigados de algún modo, deben valorarse al final con base en los resultados reales que eso aporte. Entonces, hemos visto una utilización desfigurada de esos criterios, ya que no se ha aplicado, por ejemplo, el asunto. Se tratan de personas que han tenido una participación prácticamente igualitaria o con mayor gravedad que al mismo que están imputando. Entonces, ¿qué caso específico? El caso de Mimilo Jiménez, inclusive, con la situación Calamar. El Ministerio Público ha señalado que se trata de una figura principal, se trata de un coautor de la mayoría de los hechos que con ellos se imputó, y se trata de una figura que ni siquiera fue procesada y no va a contener un antecedente penal inclusive. Entonces, de ahí sí hay una aplicación de un tema de un criterio de impunidad más que de oportunidad. Algunos abogados se han quejado o han denunciado que esa colaboración de imputados con el Ministerio Público ha sido posible por las presiones del Ministerio Público. ¿Tiene base esa denuncia? Pero eso es indiferente, Miguel. Para mí aquí el punto más neurálgico de la discusión es cuáles son los imputados que el Ministerio Público puede utilizar para aplicarles criterios de oportunidad. Y ya decía Carlos Julio que en ese caso específico que él menciona, se trata de un coautor. Entonces, en base a las teorías del delito, a ver, la predominante creo que en la actualidad es la de la teoría del dominio, también está la de la equivalencia de condiciones. Para nosotros saber cuándo una acción penal es considerablemente más leve o considerablemente más grave que otra, necesitamos determinar qué participación tuvo este imputado y qué pena conllevaría con respecto a él. ¿Cuál ha sido el aporte que él ha hecho al delito? Sí, exacto, los aportes. Exacto. Porque en base a los aportes es que determinamos la pena imponible. Si los aportes han sido indispensables para la consumación del hecho, y eso lo determinamos en base a esas teorías a las que ya me referí, entonces ellos no pueden ser beneficiados con el criterio, porque es un instrumento, como ya decía, que el Ministerio Público debe utilizar para favorecer a aquellos imputados que han tenido una participación secundaria o auxiliar en los hechos. Entonces, la exclusión en el expediente de esa persona, ¿vicia el proceso o no? Bueno, hay que conocer el proceso, el conocimiento de la aplicación del criterio de oportunidad para saber si los hechos cometidos por él, por el cooperante, son más leves,
son igual de graves o son más graves que lo que cometió los acusados, lo que han cometido, lo que dicen que han cometido. Pero si esa persona no hubiese existido en el expediente, en la operación, los demás esa es no estuvieran siendo procesados. Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque hay una participación horizontal de esa persona, me refiero a Mimilo Jiménez, con respecto a otros que no, sin embargo, el Ministerio Público no los consultó para saber si se querían acoger a un criterio de oportunidad. Es decir, los acusados pueden alegar, si él no me hubiera entregado el dinero, yo no estuviera siendo acusado, ¿no? Hay una parte técnica. Parece lógico. Hay una parte técnica en la redacción del artículo 370.6 que hay que aclarar. Dice la norma que hay que contrastar la gravedad o el grado de la acción penal con el hecho punible. Y esas dos cosas no se pueden comparar porque son dos cosas diferentes. Acción penal y hecho punible son dos conceptos absolutamente diferentes. Tiene que ser hecho con hecho, teoría del espejo. O tú me contratas o me comparas con algo que se parezca a mí o conmigo. Sí, pero ahí entra el principio teleológico, es decir, la interpretación teleológica. Lo que el legislador quiso fue establecer con la acción considerablemente más leve con respecto a los hechos, es el nivel de participación que uno tuvo. No es posible que, digamos, si sacamos de la ecuación de la participación de estos hechos, del caso Calamar, a Mimilo Jiménez, la pregunta que salta aquí, como llama crepitante, es, ¿hubiesen ocurrido los hechos? Y la respuesta es negativa. Entonces, él no era el candidato para ser favorecido. ¿Quiénes pudieron haber sido favorecidos? A mi modo de ver, porque yo también me he asomado de lejos en esto. El joven Ureña, porque era un preposé de Mimilo Jiménez, era una persona que obedecía a Mimilo Jiménez. Tal vez Crisóstomo, porque era un financista. Cualquier otro pudo haberlo hecho, pero es que eso se tiene que determinar en base a los aportes, a los grados de participación. Y no puede ser hecho de forma discrecional o me da la ganaria por el Ministerio Público porque está sometida a esa regla. La abogada Laura Costa ha dicho, y perdonen si lo interpreté mal porque así se ha publicado, que parte del dinero que se involucró o que se ha estado mencionando como dentro de la operación quedó en manos del señor Mimilo, ¿no? Y se ha llamado ese caso el Mimilazo, algo parecido. Tipo el gacetazo. El gacetazo. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener eso? Es decir, un ejemplo, voy a poner cifras ficticias, ¿no? Él consiguió 1 millón, entregó 200 a los que están siendo hoy acusados, 200,000. Se quedó con 800,000, le entregó al Ministerio Público otros 200,000 y se quedó con 600,000. Eso es lo que se ha denunciado. Eso es una valoración ética, no una valoración jurídica. ¿Cómo se explica eso? Porque si el Ministerio Público solicita el criterio de oportunidad y el juez lo aplica, eso no tiene pero el dinero ilícito quedó en manos de la persona que ha quedado fuera del expediente. Una vez que el juez conoce la solicitud que hace el Ministerio Público y aplica el criterio de oportunidad, la acción penal se extingue. Lo demás ya es llanto del pueblo, pero la acción penal para esa persona se extingue. En el historial del sistema judicial dominicano, ¿cómo quedará este hecho? Frente a la sociedad, considero que sería una burla, porque se trata de una transformación de la justicia penal en algo mercadológico. O sea, se le da un valor económico a la persecución judicial y al castigo penal, a ese fin de la sanción. De modo que la percepción general sería, y la hemos leído en algunos lugares, si robas, roba mucho, roba bastante, porque no hay una consecuencia real sobre ello. Y siempre te quedará algo, aunque devuelva una parte. Bien, tenemos que hacer una primera pausa, si me lo permiten, regresamos después de ella, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana, hemos estado conversando con 3 juristas dominicanos sobre el criterio de oportunidad aplicable a los casos penales complejos.
Yo le hacía la pregunta de que cómo será juzgado este expediente y el proceder del Ministerio Público en el futuro, cuando todas esas cosas ya sean totalmente juzgadas y no sean objeto de discusión en los medios de comunicación, para los fines del estudio del derecho en la República Dominicana. Sí, tengo que reiterar que será juzgado como un negocio de la justicia, porque una vez que se detiene a una persona, se investiga, se determina la comisión de ilícitos graves en contra del Estado, y luego entonces se le otorga o se le aplica un criterio de impunidad, es decir, no es procesado, no hay una consecuencia jurídica exacta. Imagínese usted, o sea, no es justo que la sociedad vea así mermado el principio de legalidad que obliga a las autoridades a la persecución de todo acto y de toda afrenta en su contra. Yo digo que depende de quien lo juzgue. Si lo juzga un abogado, se va a enfocar en la parte legal, si se cumplió con el principio de legalidad. Si lo juzga un ciudadano común, va a pensar en la parte moral, en la parte ética. Yo prefiero enfocarme en la parte legal. Si el procedimiento de aplicación del criterio de oportunidad complejo que se está solicitando ahora cumple con el proceso, con el principio de legalidad. Me gustaría enfocarme más en ese punto. Pero ¿cómo se puede juzgar, por ejemplo, el comportamiento y la actitud y la forma en que el Ministerio Público ha trabajado estos expedientes? Yo creo que con una discrecionalidad excesiva y violatoria de la ley, por lo que ya he explicado, porque en lugar de beneficiar con el criterio de oportunidad a investigados o imputados que sí eran candidatos por los aportes auxiliares o secundarios que cometieron en esos hechos, está otorgándoselo a personeros que por su nivel de participación no eran pasibles de un tratamiento tan benévolo como el que el Ministerio Público está concediéndoles. Sí, a mi juicio, lo que percibo es una selectividad. Es una selectividad. Hay distintos actores, solo hay una persecución y hay un proceso en contra de algunos. De modo que, a mi juicio, hay selectividad y hay arbitrariedad y caprichosidad por parte de la autoridad. Quizás no en ese caso expediente específico, pero en muchos otros existe la percepción en el ambiente mediático nacional de que el Ministerio Público está alargando innecesariamente estos procesos. ¿Tiene sentido eso? Alargando los procesos. Bueno, por razones políticas, porque sin lugar a dudas el efecto del conocimiento y la discusión de los temas de corrupción tienen un efecto político y tienen ganancias políticas, ¿no? Sí, claro. Pero yo aquí debo, qué sé yo, disentir. Yo pienso que... No, es una pregunta. Yo no estoy afirmando nada. Yo no creo que aquí la acción pública haya sido puesta en movimiento por un propósito deliberado, exprofeso, de afectar a un partido político en específico. Aunque sí creo que ha sido muy hostil con la administración del expresidente Danilo Medina, porque fíjate que en este mismo caso Calamar llama la atención que en lugar de aplicar el criterio, digamos, a un exfuncionario de los que figuran ahí como encartados, lo haga en favor de uno estrechísimamente vinculado a un expresidente de la República. Y todos sabemos de quién se trata. ¿De quién se trata? Del expresidente Hipólito Mejía. Entonces, uno tiene que preguntarse si el Ministerio Público aquí ha recibido presión de parte de un sector político que ha querido salvarle el pellejo a uno que otro. Yo personalmente descarto que el ejercicio de la acción penal tenga un matiz político. Yo creo que era una petición que la sociedad estaba haciendo desde hace mucho y llegó el momento y se aprovechó. Y hasta donde tengo conocimiento, lo que se está haciendo en base al código. La discusión es si se está aplicando el código a pie juntilla o no, pero lo que se está haciendo conforme a la ley. A ver, César, yo decía, ¿por qué no se le aplicó el criterio a un exfuncionario y sí a una persona que todos sabemos que tiene una relación con
con el partido o con personas muy allegadas al partido gobernante. Entonces, claro, yo soy de los que da testimonio de la integridad de Jenny Berenice Reynoso, del talento y la capacidad técnica de Wilson Camacho, pero también son seres humanos que pueden recibir presión para que se apliquen estos institutos al margen de lo que la ley prevé. Pero entonces, solo para... Si el Ministerio Público está sujeto a presiones, entonces no se puede hablar de independencia del Ministerio Público, ¿no? Mira, bueno, obviamente. Pero algo que quería destacar es que los acuerdos, el Ministerio Público tiene la facultad de hacer acuerdos de reparación. De hacer acuerdos de reparación en dos situaciones. Cuando se trate de un incapaz que no tenga representación, el Ministerio Público lo representa, y cuando se trate, el artículo 31, y cuando se trate de intereses colectivos o difusos, creo que el artículo 51. Pero cuando la víctima es el Estado, el Ministerio Público no tiene facultad para hacer acuerdos de reparación. Por lo tanto, para mi interpretación jurídica sí es que esos acuerdos de reparación que han hecho con esos cooperantes no se ajustan a la ley. Son ilegales porque están fuera de las facultades que le otorga la norma. Y otra cosa, el Ministerio Público no puede alegar, es la máxima jurídica de que lo que no está prohibido está permitido, porque los poderes públicos, incluso donde está el Ministerio Público, se rigen por el principio de legalidad, no por el principio de libertad. Es decir, que sus facultades deben estar estrictamente establecidas en la norma. De manera que al no estar eso establecido en la norma, que puede hacerlo, entonces resulta que es ilegal. Entonces el Ministerio Público ha incurrido en una violación de esa norma. Correctamente, correctísimamente. Sí, por eso usted mencionaba la independencia del Ministerio Público. A mí me gusta propugnar más por la independencia del Poder Judicial, que es a donde uno va a reclamar los derechos reconocidos. Entonces, para esta aplicación del criterio de oportunidad, cuando se justifique un incumplimiento de una de esas normas, uno debe velar por esa independencia de la justicia para fallar conforme a derecho. Y no así, entonces, ya del Ministerio Público sí exigirle que investigue de forma seria y que investigue de manera objetiva. La independencia sobre el juez. Ahora, como lego, pregunto, como lego en materia se hablaba de que el criterio de oportunidad en este caso tiene como un propósito de agilizar y acelerar el proceso, ¿no? Y porque es muy complejo, pero aparentemente no se vislumbra un final de ese proceso, del Calamar y de muchos otros. El propósito quizá no sea exclusivamente acelerarlo, sino obtener una victoria. Entonces, cuando usted ve que están acordando con alguien y le están dando tanto beneficio, a pesar de que la Constitución, como dije ahorita en el artículo 146, numeral 5, dice que los beneficios que se le den a ese tipo de personas que están involucradas en corrupción deben ser restrictivos y limitados. Entonces, cuando se le da esos beneficios ilimitados y extensivos, significa que algo anda mal. Yo quiero una victoria sea como sea, porque no la vislumbro en el camino. ¿Qué es extralimitarse ahí, en este caso específico? Darle beneficios totales, generales. Eso es ir contra la Constitución. Sí, pero ya lo de acelerar el proceso judicial o facilitar así la investigación o el asunto de los resultados es algo que va a conllevar todo un camino en los tribunales y no lo vamos a conocer por el momento. De modo que aquí lo que hay es que aplicar correctamente toda la normativa, toda la reglamentación, ya que el resultado no se va a obtener, esa victoria no se va a obtener vulnerando así los derechos y las garantías y los controles judiciales. En la ventilación de expedientes de esa naturaleza, en el que el Ministerio Público o la justicia puede aplicar el criterio de oportunidad, ¿no hay plazo para la terminación de un proceso? Sí, claro que sí, Miguel. Pero 4 años. 4 años, pero 4 años han pasado ya. Y se extiende a 1 año si hay sentencia condenatoria, 1 año, ¿no? Sí, correcto. Sí. O sea, se extendería a 5. Además que se le descuenta a la parte procesada los entorpecimientos que hacen. También. No es un plazo matemático, pero bueno, sí,
podemos redondearlo así para que el televidente lo entienda. En el caso de que haya una sentencia pronto o en algún momento, ¿cuántos espacios quedarían de defensa? Yo no vislumbro esa posibilidad, porque apenas entra este proceso como otros. Pero puede ir a apelación, en la ¿no? etapa preliminar. No, apelación si ni siquiera estamos en el juicio de fondo. Por eso mismo, pero en el caso hablé de una condena, que haya de una aquí condena. a que el juicio de fondo en primera instancia se instruye y decida, estamos hablando, yo no sé, en mi de 2 años más. Yo creo que más. Sí, pasarían más años. Más, sí. Y esa gente estaría presa, ¿no? Los acusados estarían presos. No está ninguno preso. No está ninguno preso. No preso, limitados sus derechos. Sí. Su derecho. Su libertad. No, todas las medidas de aseguramiento son restrictivas de la libertad ambulatoria. ¿Y esas medidas son correctas en estos casos o no? Yo soy un crítico de las medidas de coerción. De hecho, si la Constitución precisa de reformas, yo soy de los que cree que sí. Una de ellas sería, en lugar de mantener abierta la textura del artículo 40, numeral 15, numeral 14 o 15, en el sentido de que las medidas 14 de coerción son excepcionales, yo preferiría que se redactara a modo de regla para evitar esta discrecionalidad de los jueces de estar imponiendo por cualquier quítame esta paja, prisión preventiva o cualquier medida de coerción. Yo me refiero a que en lugar de estar redactada como hoy está, se diga, no se impondrán medidas de coerción a los imputados que prueben tener algún tipo de arraigo patrimonial o familiar. Ya, de modo que si a mí me imputan por la comisión de un hecho penal y yo presento un título de propiedad, ya, no se le puede imponer. Ahora, el Código podrá desarrollar algunas o establecer la propia Constitución excepciones. No es lógico, y disculpa, no es lógico que en estos delitos así de naturaleza económica, corrupción administrativa, donde hay pruebas positivas, o sea, todos son, en estos casos, que violaciones de ley de compra y contrataciones públicas, todos esos procesos están públicos, Contraloría, Cámara de Cuentas, que hace sus investigaciones y demás, de modo que hay pruebas positivas, o sea, no es lógico consignarle una privación de libertad en esa materia. Pero la privación de libertad no se da solamente cuando uno está encarcelado. También hay privación de libertad de tipo moral, ¿no? No, y cuando te impiden salir del país, claro. te restringen, todas son restrictivas. Todas las medidas son Sí. Y se justifican en estos derechos. casos, se justifican. Porque todas son personas muy conocidas en el ámbito nacional, incluso en el ámbito internacional. Es muy difícil ya ocultarse en un mundo como en el que vivimos, ¿no? A mi juicio no. A mi juicio, la mayoría de las personas que fueron arrestadas y que se le dictó prisión preventiva, debió dársele desde el primer día el beneficio de la libertad. Y Yo estoy de acuerdo. Cada cierto tiempo a firmar un libro o podían incluso poner una fianza o una garantía personal de algo, pero no creo que fuera necesario o hubiera sido necesario privarlo de la libertad. Se espera que haya cambio en la administración pública, cambios incluso globales. Prácticamente se espera y se especula de que casi todas las posiciones están en juego en este momento. Un cambio en la composición del Ministerio Público puede afectar este proceso. Yo no me atrevería a responder esa pregunta, de verdad que no sabría. Pero es legítima la pregunta, ¿no? Sí, claro. Es legítima, claro. pero yo personalmente no lo creo. No, yo tampoco. El funcionario del Ministerio Público que le da para atrás a esta medida que se están tomando ahora corre el riesgo de ser arrollado por la sociedad. Bien, si me lo permiten, vamos a hacer una última pausa y regresamos ya con la parte final y vamos a incorporar a otro invitado, el licenciado José Serrata. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Estamos hemos estado conversando durante los primeros minutos o casi 40 minutos del programa con 3 destacados abogados y ahora se incorpora otro, el doctor José Serrata. Y hemos estado conversando sobre el criterio de oportunidad en los casos penales complejos. ¿Cuál es su opinión sobre estos casos que están ventilándose en la justicia dominicana? Sí, sin duda que la declaratoria de complejidad de estos procesos es por naturaleza aplicable, casi obligatoria.
casos con un alto volumen de material a discutir, tanto desde el punto de vista de los hechos como del material probatorio que se oferta, la cantidad de imputados o personas, tanto físicas como jurídicas involucradas, da cuenta a que la declaratoria de casos complejos sea prácticamente una regla a aplicar en estos casos. Sin embargo, evidentemente, esto no implica que deban lesionarse los derechos o garantías fundamentales de que son acreedores los imputados, que son, digamos, una parte neurálgica en todo proceso. ¿Y esos derechos han sido conculcados o afectados? Bueno, se nota un exceso en lo que tiene que ver con la prisión preventiva. En la gran mayoría de estos procesos se puede vislumbrar como en la gran mayoría de los casos la prisión preventiva se aplica y se surte su variación o su sustitución en términos llanos, vamos a decirlo de alguna manera, porque ha llegado el término máximo previsto por el legislador para su mantenimiento, es decir, el famoso cese de la prisión preventiva, cuando todos los criterios en materia de derechos humanos afirman que mientras más se extiende el tiempo de la prisión preventiva, es mucha más drástica la transgresión a los derechos y garantías fundamentales de los imputados, especialmente su derecho el derecho de defensa material, ese derecho a la libertad y consecuentemente la presunción de inocencia. El hecho de que estos procesos que han sido declarados, que se han aplicado el concepto de la oportunidad, se refieran exclusivamente a dinero, actos de corrupción, ¿ameritaba la aplicación del concepto y son complejos realmente esos expedientes? Bueno, es que la naturaleza de la complejidad lo dicta, la magnitud de hechos que se investigan, son hechos muy diversos, la multiplicidad de imputados, ¿verdad? El amplio material probatorio que se oferta. No quiere esto decir que el material probatorio sea sólido respecto a la acusación o respecto a la defensa, sino que el volumen, ¿verdad? En cuanto a cantidad de pruebas es de mucho volumen y consecuentemente requiere mayor tiempo para su tramitación. Ahora, la pregunta es general para todos ustedes. ¿Qué podemos esperar de todos estos casos? ¿Qué se perfila en estos expedientes? Podemos esperar dos cosas. La acogencia o la aplicación del criterio de oportunidad o el rechazo también del criterio de oportunidad, o que un tribunal con mucha gallardía declare la inconstitucionalidad del procedimiento del criterio de oportunidad por inconstitucionalidad manifiesta, por no garantizarle a los coacusados un ejercicio de defensa actual, un ejercicio de defensa eficaz y un ejercicio de defensa al momento del conocimiento en la eventualidad de que eso se aplique, ¿no requeriría una reparación moral a los acusados? Mire, la pregunta inicial de qué uno espera, y disculpe que vuelva ahí, la respuesta sería la extinción máxima de la duración del proceso por la violación del plazo razonable. Y eso lo hago basado en informes internacionales, donde casos de corrupción administrativa terminan de ese modo. En Argentina, hace 2 años, hicieron un levantamiento de 21 expedientes que se sometieron a la justicia por temas de corrupción administrativa. Tan solo se obtuvieron 2 condenas. 17 de ellos se declararon extintos por la violación máxima del proceso. Y se debe a una actividad natural de la defensa, aunque se le atribuya a los abogados de las defensas la dilación del proceso. ¿Y a qué conlleva toda esa complejidad? Pues la magnitud de los imputados, todo el volumen de documentos de los expedientes y demás. Entonces, esos casos están destinados todos a morir en la extinción. Pero entonces la pregunta es, ¿requerirían los acusados alguna suerte de reparación moral o de cualquier otra naturaleza? Eso pudiera darse a partir del 250, 255 del Código Procesal Penal, que establece que ese tiempo de prisión preventiva que injustamente haya servido a algún imputado debe ser reparado por el Estado. O sea que eso también es un elemento que pudiera tomarse en consideración, aunque creo que solo un caso hemos visto. Y fue casado, fue anulado. Y fue anulado posteriormente. El daño antijurídico ahí, el imputado está obligado a soportarlo,
Es otro tema ese, Miguel. Eso es otro tema es a responsabilidad debatir patrimonial. realmente. Sí, pero también debemos esperar que pueda haber condena. Y Pero eso puede pasar. y que eso no ocurra tampoco. El hecho de que ese otro tema reconoce la complejidad de lo que estamos discutiendo. Sí. ¿no? Sí, Correcto. sí, sin duda. Pero No, me y, parece- cuando hablo de la extinción, disculpe, me refiero a toda la etapa recursiva, no inicialmente con una sentencia o decisión de juicio. Sí, que me parece interesante, cosas que han ocurrido, por ejemplo, con el criterio de oportunidad, que en uno de los casos vi que a varios de los coacusados o coimputados que reclamaron el ejercicio de su derecho de defensa para oponerse a la aplicación de un criterio de oportunidad respecto a un imputado, no le fue permitido, se declaró inadmisible su participación en el proceso, cuestión que a mí me parece contra norma que esto se produzca, ya que primero el artículo 34 del Código Procesal Penal permite que el imputado pueda objetar. Ahora, ¿cuál imputado puede objetar ese criterio de oportunidad? ¿Solo el beneficiado o pueden objetar los demás? Para mí que pueden objetar los demás. ¿Sabe por qué? Porque una de las razones de esa objeción es que no se hayan cumplido con las reglas procesales. Entonces, si en un criterio de oportunidad que se va a beneficiar a X, Y lo puede objetar como coimputado porque si no se cumplen con la normativa y eso al final lo va a perjudicar, evidentemente que puede ser válidamente objetado, porque lo que se busca con esa oportunidad de que se objete ese criterio de oportunidad es controlar de alguna manera esa actividad discrecional con la que actúa el Ministerio Público cuando decide otorgarle un criterio de oportunidad o no a uno u otro imputado. ¿Hay exceso de autoridad en el comportamiento del Ministerio Público? Entonces? Puede observarse este tipo de comportamiento si esos criterios de oportunidad no se encuentran realizados en base a criterios objetivos y en criterios razonables, partiendo de los principios de justicia, de igualdad, de razonabilidad, de proporcionalidad. O sea, darle un criterio de oportunidad, solo por poner un ejemplo, a X persona y no dárselo a Y cuando ambos tienen igualdad de participación en los hechos que se imputan, evidentemente que no se muestra un escenario de distinción sobre uno y otro. Siguiendo, o sea, que si en caso, de que eso ocurra, entonces evidentemente que hay un acto de arbitrariedad, porque entonces no está claro cuáles son los elementos que se toman en consideración para beneficiar a X y no a Y, estando ambos acusados en igualdad de condiciones. Entonces eso podría ser un elemento que pudiera discutirse en un escenario procesal, en cualquier proceso, en caso de que esta situación se produzca. Siguiendo la línea anterior sobre el ejercicio de defensa de los coimputados, coacusados, perdón, me parece preocupante que el derecho de defensa o que ellos sean limitados de participar en la parte inicial del conocimiento del procedimiento de aplicación del criterio de oportunidad. Es decir, su derecho de defensa es coartado, su derecho de defensa es proscrito temporalmente y se le da posteriormente ya cuando el daño está hecho, porque cuando se aplica el criterio de oportunidad, esa decisión es en contra del coacusado. Y entonces es ahí cuando se le activa otra vez nuevamente su derecho a defenderse. Tengo que esperar ser perjudicado para poder tener derecho a defenderme o a oponer defensa. Eso es una violación. Es decir, mientras no sea condenado, no tengo ese derecho. No, la defensa del coacusado no es actual. Es posterior a que recibe el impacto. Se otorga el criterio. Exactamente, es posterior. Y además, no solamente posterior, sino que esa decisión tiene que ser desfavorable para él poder ejercer su derecho de defensa. Porque si es desfavorable a él, obviamente. Si es favorable a él, es decir, que el juez no admite el criterio, su pretensión carece de objeto. ¿Ya? Porque él lo que quiere es evitar que se produzca la aplicación del criterio. Si el juez lo niega, ya él se queda fuera del proceso. Pero con relación también a la objeción que establece que es el mecanismo para atacar el criterio de oportunidad, yo entiendo que en el caso del criterio de oportunidad complejo, no es la objeción. No puedo decir que es la apelación porque es tasativa según el artículo 410, pero
no es la objeción, porque tampoco la objeción es taxativa. No hay un nexo normativo entre lo que establece el artículo 34 y siguiente y lo que establece el artículo 370. De hecho, el artículo 35 dice que el imputado y la víctima pueden objetar la decisión del Ministerio Público. La decisión del Ministerio Público, no la sentencia del juez. Exacto. Si lo leemos, Eso es cierto. dice, la víctima y el imputado pueden objetar la decisión del Ministerio Público. Es decir, que solo se refiere al criterio de oportunidad simple, pero el criterio de oportunidad complejo se rige por otra norma. Entonces, el juez tiene que hacer ingeniería interpretativa, y en esa ingeniería interpretativa, que es válida, no puede hacer uso de la inferencia o de la analogía, porque no se lo permite el código. Entonces, eso es un asunto muy complejo, establecer cuál es la vía de ataque. La vía de ataque, si es la objeción o si es la apelación después que se otorga. Yo entiendo que es la apelación por una situación, porque no puede adaptarse la norma del artículo 34 del criterio de oportunidad simple a la sencillez. ¿Por qué? Tiene que adaptarse a la complejidad, y esto es un asunto complejo. Entonces como tiene que adaptarse a la complejidad, entonces las garantías deben ser ampliadas. El hecho de que se hayan violado tantas cosas como ha quedado establecido aquí... Perdón, si me permite, para, digamos, también seguir en esa misma línea de puntualización, es que a mí me parece que el artículo 35, cuando habla de la objeción a ese criterio de oportunidad, que es al dictamen del Ministerio Público, le brinda la oportunidad a todos los imputados de que lo puedan atacar, tanto el beneficiado con el criterio de oportunidad como aquellos coimputados que pudieran resultar perjudicados con su aplicación. Entonces, me parece que el escenario de la objeción es precisamente, en un caso complejo, el momento anterior a que el juez va a autorizar o a homologar ese criterio de oportunidad. Es decir, en los casos ordinarios es simplemente objetar ese dictamen ante el juez de la instrucción, pero en los casos complejos, como ese dictamen para tener validez, debe autorizarlo el juez, antes de esa autorización, entonces puede darse ese escenario de la objeción. Se refiere a la defensa previa. Exacto, a esa defensa. O actual. En ese momento. ¿Cómo quedará la confianza pública con relación al Ministerio Público y a la justicia en sentido general cuando terminen de ventilarse todos estos casos? Es muy especulativa la pregunta, por supuesto, pero hay mucha gente que ha expresado inconformidad con los procedimientos del Ministerio Público, ¿no? Que consideran que hay un abuso ostensible de poder ahí. Eso es Nos quedan 2 minutos, caballero, así que no será muy fácil definirlo. La verdad es que el Ministerio Público actual, desde el año 2020, ha asumido un gran reto de una lucha contra la corrupción, inclusive esperada por la sociedad en sentido general, y creo que en ese marco ha cumplido su papel. Ahora bien, evidentemente no quiere decir que sea perfecto, siempre habrán observaciones y puntos los cuales siempre deban ser observados y criticados por la comunidad jurídica puntualmente. Doctor Cuni, nos quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. ¿La pregunta era? No, ¿qué podemos esperar? Si la sociedad dominicana quedará el criterio o la responsabilidad, o diría yo la confianza en el Ministerio Público, quedará fortalecida o no en este proceso. Eso dependerá del desenlace final de estos procesos, Miguel. Sería muy arriesgado, muy temerario fijar desde ya una opinión, una posición. Sí, pero hasta ahora se preguntan si es justo que una persona que ha participado en la comisión de ilícitos gravísimos en contra de la sociedad por lo menos, no sea perseguido ni siquiera procesado, ni no mantenga siquiera antecedentes penales en su contra. Bueno, eso quizás podría afectar todo el proceso y viciarlo, ¿no? Bien, definitivamente el tiempo se nos terminó. Le estoy muy agradecido por la magnífica oportunidad de traer este tema a la televisión, porque realmente es muy complejo, especialmente para los que no somos abogados. Ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del tema y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.